Buen día, hoy día vamos continuando con las clases. Vamos a continuar hablando sobre la bioquímica. ¿La bioquímica qué cosa sería, profesor? La bioquímica es el estudio de todas las sustancias químicas que hay donde en la vida. Profe, y no solamente las sustancias químicas, también todas las reacciones químicas que vamos a encontrar dentro de nuestro cuerpo, que nos van a ayudar, por ejemplo, para todos nuestros procesos vitales, como por ejemplo la respiración, la fotosíntesis, como vienen las plantas, ¿no? ¿Para qué es importante la bioquímica? Primero, para poder saber y estudiar de qué estamos formados, hablando del estudio de todos los compuestos químicos, vitaminas, qué tipo de azúcar necesitamos, qué tipo de grasa necesitamos, qué elementos químicos nos falta en nuestro cuerpo. Para eso nos sirve de estudiar la bioquímica. Y también nos sirve para poder encontrar todas las reacciones químicas, justamente lo que les había mencionado arriba, que vendría a ser o bien respiración o bien fotosíntesis generada por las plantas. Y también la bioquímica se encarga de estudiar el estado de salud de una persona. ¿Qué pasa si es que yo tengo mucha grasa? Me va a dar colesterol. ¿Qué pasa si yo tengo mucho azúcar? Me va a dar ¿qué cosa? Diabetes. Y gracias a la bioquímica nosotros podemos diagnosticar algunas enfermedades. Profe, por ejemplo, me falta hierro. Me podría dar una enfermedad conocida como la anemia, ¿no? Como la anemia. Profe, por ejemplo, ¿qué pasa si es que me falta calcio? Tus huesos van a ser más débiles. Entonces vamos a ver, tenemos dos características viendo a nivel de la bioquímica. Vamos a clasificar, vamos a diferenciar en bioelementos. Y creo que esto es muy fácil de entender. Los bioelementos van a ser todos los elementos químicos que van a estar ¿dónde? En la vida, profe. Profe, nosotros conocemos 117 elementos, 118 elementos, 116, 120. ¿Todos esos elementos vamos a tener en nuestro cuerpo? No, solamente vamos a tener 28 bioelementos. Van a ser elementos indispensables para nuestra vida, de las cuales se van a clasificar en dos, en primarios y el secundario. Profe, ¿por qué lo llaman primarios? Porque son los más abundantes. Tenemos la cantidad de 96%. Y los secundarios van a ser el 4%. Entre los primarios tenemos dos características o dos clasificaciones, las básicas y las complementarias. Las básicas son las conocidas. Todo nuestro cuerpo va a estar formado de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, conocido como el chon. Y las complementarias vamos a hablar del azufre y el fósforo, que van a complementar a estos básicos para formar nuevas moléculas. En las secundarias tenemos los oligogénicos, que son indispensables para la vida, que si es que no tenemos alguno de esos oligogénicos, te van a dar enfermedades carenciales, como te había hablado de la anemia. ¿Qué pasa si es que me falta hierro? Porque me falta hierro, porque carezco de hierro, me va a dar una enfermedad. Entre ellos tenemos el sodio, el calcio, el hierro, el yodo, el silicio, el cloro, el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobre, el flúor, el litio, por mencionar. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver dónde encontramos nosotros todos los elementos que hemos ido mencionando. El carbono es de todos los elementos es el más importante, porque dice es tetravalente, quiere decir que va a formar 4 enlaces y van a formar compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos, todo va a estar formado de carbono. El hidrógeno se va a encargar de formar ¿qué cosa? El H2O, o sea, el agua. En el caso del oxígeno, se va a encargar de formar o la respiración. Y si yo hablo de oxidación, de oxígeno, vamos a hablar de la oxidación. El nitrógeno se va a encargar de formar aminoácidos. ¿Qué vendría a ser un aminoácido? Una proteína.
y los ácidos nucleicos, o sea, el ADN y el ARN. El fósforo se encarga de formar ácidos nucleicos también. El azufre se va a encargar de formar aminoácidos, o sea, proteínas. El magnesio se va a encargar de formar clorofila dentro de la planta, el que le da el color verde, y va a servir como una enzima. Las enzimas van a ser aceleradores de funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo como mi manzana, como una manzana, y regularmente si nosotros no tuviéramos enzimas digestivas, esta manzana se demoraría 3 a 4 a 5 días en nuestro estómago? Pero profesor, si estuviera tanto tiempo nos podemos enfermar. Entonces nuestro cuerpo es inteligente y dice, ¿sabes qué? Voy a producir enzimas digestivas que van a ayudar a qué cosa, a que ya no se demore 3 4 días, sino se demore 6 horas. Eso va a ser una enzima, van a ser acelerantes. ¿Está bien? Y una enzima o bueno, una sustancia enzimática que encontramos, vamos a encontrar en la saliva, en el jugo gástrico. Luego vemos el calcio, ¿no? El calcio se va a encargar de formar los huesos y el diente y va a ayudar bastante en la coagulación sanguínea. Hablamos del sodio, que ayuda a la conducción nerviosa y va a ayudar a la contracción de nuestros músculos. El potasio también, mira, en conducción nerviosa y contracción del músculo. El cloro se va a encargar de mantener el equilibrio hídrico. ¿Qué cosa es eso, profe? Se encarga de mantener el equilibrio de la cantidad de agua de tu cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos, no sé, pérdida de agua? Nos faltaría cloro. ¿Y quién nos encarga de controlar eso? El cloro para tratar de mantener la cantidad de agua. Tenemos el hierro que se encuentra en nuestra sangre, llamada también la hemoglobina, formando la hemoglobina. Y si yo no tengo mucho hierro, me va a dar anemia. El flúor se va a encargar de estar en el esmalte de los dientes, ¿no? Para que esté brillosito. Y en los huesos también. El zinc se encarga del crecimiento a nivel del desarrollo del cerebro y el sistema inmunológico. El litio se va a encargar de un neurotransmisor. Eso es en el sistema nervioso. Y nos va a ayudar. Si no tenemos litio, nos va a dar depresión. El cobre va a ser en la sangre de algunos insectos. Va a formar la hemocianina, se llama. Y el yodo se va a encontrar en la tiroides y va a formar el bocio. ¿Qué pasa si es que yo no tengo yodo? Se me va a hinchar, así como si me saldría una papera, pero como es una enfermedad carencial, esa enfermedad se le conoce como el bocio. Hemos visto una parte de los bioelementos. Ahora vamos a acá vamos a ver algunos bioelementos, ¿no? Bioelementos, los primarios, está el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, los complementarios, los que ayudaban, el fósforo y el azufre. Entre los secundarios importantes, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro. Indispensables, manganeso, el hierro, el cobre, el cobalto, el cobre, el zinc. Y esto va a ir variando la cantidad, pero en pequeñas cantidades. Luego hablamos de las biomoléculas. Hace rato habíamos mencionado sobre los bioelementos. ¿Qué cosa van a ser las biomoléculas? Van a ser las moléculas que se encuentran ¿dónde? En la vida. Pero hay dos tipos de biomoléculas. Unas moléculas orgánicas y unas moléculas inorgánicas. Vamos a ver la diferencia. En esta parte vamos a hablar sobre las orgánicas. Las orgánicas van a presentar esto de acá, que es recontra importante. Voy a hacerlo un poquito más grande. Esto de acá que es recontra importante, que vendría a ser el carbono. Las moléculas orgánicas van a tener, dice, un enlace llamado carbono. No sé si se puede observar acá. Acá también, mira, carbono, carbono. Acá también, mira, un enlace carbono, carbono. A eso hablábamos de tetravalente, ¿no?
que van a formar estas moléculas orgánicas, van a formar azúcares, que en este caso serían conocidos como los glúcidos, lípidos, llamados también grasas, proteínas, llamados también aminoácidos, y ácidos nucleicos, llamados también ADN o ARN. Y las moléculas inorgánicas van a ser todas las moléculas que ya no vamos a encontrar esto, no tienen enlaces de carbono. No hay, me dice, no existe enlaces de carbono, como en este caso carbono-carbono. Por ejemplo, el agua, ¿no? No hay ningún carbono acá. Sales minerales, tampoco. Tenemos el sodio y el cloro nada más. El oxígeno y el dióxido de carbono. Profe, acá hay carbono, 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 carbono. No, acuérdate que el carbono está al medio y al otro ladito tengo oxígenos. Nunca en este caso los carbonos se van a unir. Esa es la diferencia entre las biomoléculas orgánicas que tienen carbono-carbono y las inorgánicas que no tienen enlace carbono-carbono. Aunque encuentres el elemento carbono, pero no va a estar unido. Entonces chicos, nos vemos a la siguiente clase.